Nos acompaña en nuestro estudio Lucía Ramírez Bolívar, coordinadora de migración del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, vamos a ponernos en los zapatos de esas madres, padres que ya tienen un bebé nacido en territorio colombiano. ¿Qué tienen que hacer para registrarlos? ¿A dónde tienen que ir? ¿Qué papeles necesitan? Si se puede. Esa es una pregunta muy importante porque hay que diferenciar entre el derecho al registro y el derecho a la nacionalidad. Ajá. Entonces, cualquier padre o madre tiene derecho a ir con el certificado de nacido vivo que le da el hospital a una registraduría y que allí le entreguen un certificado de nacimiento. La diferencia con los ciudadanos que nacen en Colombia es que si los padres no acreditan el domicilio, que puedo explicar más adelante una discusión que hay alrededor de eso, les van a poner una nota que dice no válido para nacionalidad, pero todos los niños tienen derecho a ser registrados, entonces es muy importante que los padres y madres venezolanos exijan el registro en las registradurías locales. Ok, con ese registro, que no es nacionalidad, adquieren derechos, por ejemplo, a la salud. Todo niño menor de 1 año puede recibir atención en el sistema de salud y recientemente la Corte Constitucional dijo que independientemente del estatus migratorio de sus padres, se les puede aplicar la encuesta del CISBEN y si califican podrían ser afiliados al sistema de salud a través del régimen no contributivo. Ahora, viéndolos desde afuera, ¿cuáles son esas desventajas jurídicas, legales, esa desprotección de un Estado con la que nacen estos bebés? Sin importar si son venezolanos, porque también hay otros casos de otras nacionalidades. Claro, sí, mira, es importante porque en este caso nos estamos enfrentando a un riesgo de apatridia. Nosotros desde Justicia sostenemos que estos niños, aunque se habla de que eventualmente podrían adquirir la nacionalidad venezolana, existen muchas dificultades, como tú lo mencionabas al principio, para poder acceder a esa nacionalidad. Entonces, si no tienen la nacionalidad venezolana ni tampoco la colombiana, pues más adelante podrían tener dificultades para acceder a servicios de salud, educación, graduarse, derecho al voto, y además que estamos hablando que son niños que nacen en territorio colombiano y que con mucha seguridad, mientras no se resuelva la situación en Venezuela, van a permanecer aquí con sus padres y seguramente van a desarrollar una vida a largo plazo. Entonces, si no tienen acceso a documentación, es como si no existieran para el Estado. Pero de aquí a que se resuelva la situación en Venezuela puede pasar un día o una década o no sabemos qué pueda suceder. Exactamente. En ese limbo, en esa oscuridad en la que están esos bebés, ¿qué sí se puede hacer por ellos? Vamos a empezar por el tema de la nacionalidad. Hay 3 casos para obtenerla. Sí, la nacionalidad en Colombia se adquiere por nacimiento o por adopción. En el caso de nacimiento, la Constitución dice en su artículo 96 que los padres, cuando los padres sean extranjeros, deben estar domiciliados en Colombia. Actualmente hay una discusión y en varios casos se están discutiendo ante la Corte Constitucional porque unos padres ya han tutelado el derecho a la nacionalidad en estos casos, porque la Constitución no habla de domicilio como equivalente a tener una visa. Algunos tienen PEP, otros están en situación irregular, pero el domicilio es residir aquí en el país, es decir, tener una vivienda física y además tener el ánimo de permanecer en el país. La Constitución nos remite a otra ley que habla del ánimo de permanecer y la residencia, entonces hay una discusión jurídica alrededor de qué implica esa definición de domicilio. Nosotros, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, interpusimos una intervención ante la Corte en este caso y esperamos que la Corte haga una interpretación amplia de ese requisito porque somos el único país de Latinoamérica, junto con Chile, que tiene requisitos tan exigentes para acceder a la nacionalidad. La mayoría tienen lo que se llama jurídicamente el ius solis, que es una vez la persona nace en el territorio de un país, adquiere la nacionalidad. Entonces esas disposiciones van en contravía de otros compromisos internacionales que tiene el Estado colombiano, por ejemplo, en prevención de la apatridia, protección de los niños, y debemos siempre recordar que los derechos de los niños van por encima de cualquier otro derecho. Claro, sin embargo, aunque el gobierno colombiano ha respaldado, el gobierno y los colombianos han respaldado a los venezolanos, también es cierto que mucho se habla del diálogo, de la disposición de los gobiernos, pero en este caso en particular son acciones concretas para estos 20,000 menores. ¿Sería de alguna manera congruente el discurso con los hechos en caso de que les facilitaran esta situación? Eso que dices es clave porque por un lado pues el gobierno colombiano ha manifestado su preocupación por la situación en Venezuela, reconoce la grave crisis humanitaria, entonces es importante que esas medidas también se manifiesten en tomar acciones concretas que puedan facilitar que estas personas no solamente estén aquí por un tiempo, sino que puedan acceder a derechos. Ahora, ¿qué tiene que hacer el gobierno colombiano o incluso el gobierno venezolano o incluso en estas reuniones de organismos internacionales donde participan representantes de diferentes países
para solucionar esta crisis de menores? No estoy hablando de los millones de venezolanos, de los bebés que están en esta situación, de los niños. Pues en el caso de Colombia yo creo que es clave que, pues si no es por el lado de la Corte Constitucional, que el gobierno tome medidas concretas para garantizar la nacionalidad de estos niños y que haga procedimientos efectivos para prevenir la apatridia, porque tenemos un procedimiento actualmente, pero que queda a discrecionalidad del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Registraduría y que depende de que el Estado venezolano reconozca o no a esta persona como su nacional. Entonces, pues es importante que sepamos que las instituciones pues en Venezuela tienen muchas dificultades, hay muchas limitaciones para poder acceder a documentos para que los padres puedan solicitar la nacionalidad venezolana. Entonces creo que es partir del hecho de que es muy difícil acceder a la nacionalidad y en ese caso garantizar los derechos de los niños. Al final son niños que quedan expuestos a redes criminales, quedan sin el cobijo de un Estado como tal, es decir, pueden transitar por fronteras y no sabemos en manos de qué redes pueden caer. ¿En qué otros riesgos colocamos sin querer a estos niños? Pues yo creo que hay riesgos de todos los niveles, como tú dices, están por un lado, pues al no tener, digamos, si bien se han hecho esfuerzos del Estado colombiano para que los niños ingresen a la escuela, si no hay posibilidades de que ellos se vayan a graduar, pues esto es un desincentivo para que puedan acceder a la educación, terminarla. Entonces todo eso juega en contra para que se vuelvan presa, especialmente el caso de los adolescentes, se pueden volver presa de grupos armados. Claudia Palacios escribió una columna que causó revuelo aquí en Colombia, que se llamaba Dejen de parir. Grosso modo, ¿cuál es tu percepción al respecto, siendo especialista en el tema de migrantes, de la maternidad de extranjeros en territorio colombiano, de la situación que enfrentan estos niños, de vulnerabilidad, de riesgos, etcétera? Pues bueno, en primer lugar, por supuesto que no estamos acá para criticar a Claudia, pero sí discrepo mucho de las posiciones que ella expresa en su columna porque no está, digamos, en primer lugar hay muchas imprecisiones. Ella habla de control de natalidad y de acceso a métodos anticonceptivos como si fueran cosas equivalentes, lo cual no lo es. El control de natalidad son medidas que toman los estados sobre la decisión de la maternidad, que es una decisión individual y eso va en contravía a los derechos humanos y los derechos de las mujeres y las decisiones sobre su cuerpo. No importa cuál sea el estatus socioeconómico de una mujer, si ella desea tener hijos, debe respetarse esa voluntad. O es distinto que el Estado ponga a disposición de ellas acceso a métodos anticonceptivos, planificación familiar y toda esta, digamos, tipo de medidas que están enmarcadas dentro de los derechos sexuales y reproductivos, siempre y cuando sea la opción de la mujer. Y es ahí donde creo que me distancio profundamente de la columna de Claudia, porque ella pues está asumiendo que las personas, por ser las mujeres migrantes que están en condición de vulnerabilidad y que tienen un estatus socioeconómico bajo, no deberían tener hijos. Y yo no creo que esa sea una decisión que se deba tomar por el Estado, es una decisión de las mujeres. Y en segundo lugar, esa columna no contribuye a solucionar las tensiones que ya empezamos a ver en las comunidades más pobres de población receptora y población venezolana, sino que reproduce este discurso de xenofobia, de discriminación, que precisamente tenemos que ser muy cuidadosos de no promover ni reproducir, porque lo cierto es que las personas están llegando y tenemos que más bien desarrollar solidaridad para recibirlas y darles lo que necesitan. Claro, pero me interesa destacar el tema legal. ¿Hasta dónde un Estado puede incidir en el control de natalidad de migrantes? No lo puede hacer. Eso sería violatorio de del derecho al libre desarrollo de la personalidad, la autonomía, los derechos de las mujeres. Entonces no lo podría. El Estado colombiano, si lo hiciera, estaría incumpliendo con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y con la Constitución Política de Colombia. Ahora también pone sobre la mesa el debate del control más allá de la natalidad. Hablemos, por ejemplo, de la salud de los migrantes y obviamente también de las personas que están recibiendo a esos migrantes en estas regiones. ¿Qué sí se puede rescatar? ¿Qué sí podemos rescatar de esta columna de Claudia, que seguramente también quería poner temas sobre la mesa en una atención de la vida de cualquier persona? Yo creo que ella pone el ojo sobre un tema que estaba invisibilizado y es cuál va a ser las posibilidades de acceso a derechos de esta población. Nos
pone la mirada sobre la situación de estos niños que están naciendo en Colombia o de las madres que están llegando aquí embarazadas. Y yo creo que llama la atención sobre la necesidad de que el Estado colombiano, y no solamente porque sea el responsable, sino con apoyo de toda la región, de la cooperación internacional, porque sabemos que los recursos son limitados, que el sistema de salud está colapsado y necesitamos mucho apoyo de la cooperación internacional, pero se debe dar una respuesta fundamentada en derechos humanos. No puede ser una respuesta discriminatoria ni basada en la xenofobia. Este crecimiento de natalidad de extranjeros, particularmente venezolanos en territorio colombiano, ¿ha registrado un ascenso? Pues es difícil saber, de hecho, las cifras. Ella manifiesta en su columna que consultó a Migración Colombia, pero es difícil saber cuántos niños han nacido en Colombia, sobre todo si los padres están en situación irregular. La cifra más aproximada que nosotros manejamos son las 8.000 mujeres gestantes que fueron registradas para el Registro Administrativo de Población Venezolana. Hay otros... Es decir, que entraron embarazadas. Entraron embarazadas o quedaron embarazadas cuando estaban aquí y se registraron estando embarazadas, pero puede ser que otras ya no estaban embarazadas y lo estuvieron antes, y debido al alto cruce irregular que hay en la frontera no podríamos calcular exactamente cuántas están llegando. Entonces ahí hay dificultades para saber exactamente las cifras oficiales. ¿Y los servicios de salud, de educación en Colombia también se están viendo rebasados por la atención a migrantes venezolanos o está en completo control? Yo creo que depende de cada lugar, de cada ciudad. Digamos, hay ciudades con una mayor capacidad institucional que pueden atender a estas personas y otras no. Y es por eso que es importante hacer un diagnóstico de dónde se están necesitando los recursos para invertirlos mejor. Ha habido, por ejemplo, mucha intervención en ciudades fronterizas como Cúcuta, pero hay otras como Puerto Carreño, donde realmente los servicios de salud se ven colapsados. Entonces es importante hacer un diagnóstico de dónde están las necesidades y poder invertir los recursos allí. Es Lucía Ramírez Bolívar, coordinadora de Migración del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Muchas gracias por la invitación. Buena tarde.